Inicia el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Petro le ordenó al ministro de Trabajo de que acompañara al comité responsable del proceso de la recolección de firmas a inscribirse ante la registraduría. Ahora tendrán la tarea de recoger 2.500.000 firmas, como mínimo para poder pasar al siguiente proceso. Pero antes es importante conocer qué significa una Asamblea Nacional Constituyente, porque la última Asamblea Nacional Constituyente que vivió nuestro país fue hace 34 años, por lo cual es posible que muchos desconozcamos de qué se trata el proceso y nos estemos mal informando a través de estos medios de desinformación. La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los 3 modos que existen para poder modificar la Constitución, y la Asamblea precisamente es el modo más democrático y el que más exige procesos de conversación y decisión para llegar a reformar nuestra Constitución, que es nuestro gran acuerdo social y político. La última vez que se realizó una Asamblea Constituyente en Colombia fue hace 34 años, con la modificación de la Constitución de 1991, se reformó la Constitución que venía desde 1886, casi 100 años. Y esta asamblea fue todo un éxito, a pesar de que la mayoría de los delegatarios hacían parte de estos partidos tradicionales. Fueron 70 delegatarios en total, y de esos 70, 48 hacían parte del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Movimiento Salvación Nacional, y el restante integraban la Alianza Democrática del M-19, que se había desmovilizado, y también de la Unión Patriótica y el Movimiento Indígena, por lo cual pues es obvio que la modificación de la Constitución cubrió los intereses de la mayoría de los delegatarios. Sin embargo, esta Constitución logró avances muy importantes. Entre esos avances está que nuestro Estado se convirtió en un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? De que el Estado respeta y trabaja por la construcción de la dignidad humana y también respeta los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la capacidad institucional no ha sido la suficiente para poder lograr ese objetivo. El segundo avance importante en la Asamblea del 1991 fue que el Estado se modernizó, logró llegar con nuevas instituciones como lo fue la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y, entre las más importantes, la Corte Constitucional, la cual es la encargada de velar por la protección de la Constitución. Y el tercer avance importante entre los muchos que tuvo esta modificación de la Constitución fue de que el pueblo, además de elegir sus representantes, los cuales son los encargados de liderar las decisiones nacionales, el pueblo también iba a poder incidir en las gestiones del Estado, también en las decisiones. Ya las decisiones no solamente recaían ante los congresistas, sino también ante el constituyente primario, que es el pueblo, a través de los mecanismos de participación que ya conocemos, como el plebiscito, la consulta popular, etc. Petro propone ahora una asamblea constituyente debido a que no solamente él, sino la sociedad ha identificado cómo los intereses dentro del Congreso ha impedido que avancen reformas sociales que dignifican al pueblo colombiano, como lo dice en la Constitución, del Estado Social de Derecho. Como vimos, casi la reforma laboral se queda por responsabilidad de la Comisión Séptima, pero la reforma a la salud, la reforma pensional está congelada en la Corte Constitucional, la reforma política y la reforma a la justicia ha sido imposible que el Congreso sea capaz de tramitarla. La reforma agraria, con la redistribución de las tierras, que sigue concentrada en un pequeño grupo de personas. Además, para lograr una Asamblea Nacional Constituyente se requiere de un proceso muy exigente que hasta ahora inicia, y como ha dicho Petro, no se trocará con el calendario electoral del 2026, sino que será de la siguiente manera. Primero tendrá que pasar por una recolección de firmas para seguidamente pasar ante el Congreso, que ya no será ante el Congreso actual, sino que Petro y la mayoría de los colombianos sabemos que el próximo Congreso estará integrado por una fuerza progresista y reformista, porque es el Congreso quien debe avalar la ley para poder seguir el proceso de Asamblea Constitucional. Después, el presidente de la República también debe dar su aval, y en ese momento, según los cálculos de Petro,
Iván Cepeda estará ahí para también firmar ese filtro. Después de que pasa por presidencia debe pasar a la Corte Constitucional. Estamos hablando que está pasando por los 3 poderes centrales del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, para finalmente consultar con el constituyente primario si acepta o no esta nueva reforma constitucional. Entonces, como nos damos cuenta, no es una decisión arbitraria, es un proceso que exige un amplio rango democrático y que hoy es una necesidad. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. En este 2026 sé que habrán noticias muy positivas en el tema político y quiero que me comenten qué piensan del nuevo aumento salarial, el cual también los enemigos del progreso del pueblo ya están diciendo cosas muy negativas.